Este es mi proyecto de base de datos en Access usando el lenguaje SQL sobre videojuegos de Nintendo. Access es un sistema gestor de base de datos que los sistemas gestores de base de datos son softwares que nos permiten manipular, crear, eliminar, modificar, editar bases de datos, las cuales contienen una gran cantidad de información de manera organizada, estructurada, relacionada entre sí, que puede ser aplicada de muchas maneras. Access es del paquete o la familia de aplicaciones de Microsoft, de Office, em, y estaremos usando el lenguaje SQL, el cual sus siglas significan Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado de consulta, el cual nos permite de manera textual, con código y usando comandos y sentencias, podemos crear objetos de una manera similar a como se puede hacer en Access, pero nos da una mayor cantidad de opciones, más flexibilidad y nos da más libertad en cómo podemos trabajar. eh, y las propiedades que se le pueden asignar a los objetos. Eh, Access trabaja en forma de objetos, existen tablas, consultas, formularios e informes. También existen los macros. En este video vamos a hablar de tablas y consultas. Una tabla, su propósito es almacenar información que toda está relacionada entre sí. Eh, Se organiza en forma de tabla, columnas y filas, pero en este caso, en bases de datos, se usan los términos campo y registro. Un campo es lo equivalente a una columna, em, guarda toda la información de un mismo tipo. Por ejemplo, aquí todas son fechas y todas son las fechas de este juego, de estos juegos que se están sacando en Estados Unidos. Y todo es el mismo tipo de información. Ahora, un registro se refiere a la fila, eh, en donde se guarda la información de un solo ejemplar. Como por ejemplo, aquí estamos hablando de un juego que se llama Pikmin. Y aquí tenemos toda la información sobre ese juego. Este, a un campo se le pueden asignar propiedades. También hay tipos de datos. Esas propiedades se pueden ver desde la vista de diseño. Aquí tenemos dos vistas, vista hoja de datos, que es la que vimos ahorita, donde nos muestra toda la información. Y esta es la vista de diseño, que nos muestra las propiedades que le asignamos a los campos. Cada campo tiene su nombre y su tipo de dato. El tipo de dato depende de la cantidad de la información que queremos almacenar. Por ejemplo, aquí, como es un nombre de un videojuego, voy a escribir texto. Así que voy a escribir texto corto. También existe el tipo de dato texto largo, el cual permite almacenar eh, igualmente texto, pero con una mayor cantidad en mente. Pero en este caso solo vamos a escribir un nombre de un videojuego en- que es corto para este caso. Aquí también eh, tenemos un número de control que le asignamos número porque es más fácil eh, llevar cuenta de número porque es simplemente numérico, uno 2 3. Aquí tenemos fechas, tenemos el tipo de dato fecha hora. Ahora, los demás tipos de datos son moneda, la cual sirve para hacer eh, almacenar datos numéricos, pero en formatos de moneda, como dólares,
Autonumeración también automáticamente enumera eh, y va poniendo un número único en ese campo. Si no es binario, eh, solo pues, se puede admitir un sí o un no. Objeto le permite adjuntar objetos. Hipervínculo es un link. Datos adjuntos también permite almacenar documentos, ya sean imágenes o archivos. Calculado nos permite hacer cálculos con algún tipo de eh, operación con usando los datos de los campos que tenemos ahí. Entonces, también por cada tabla tiene que haber una clave principal que está denominada o marcada aquí con este símbolo de llave. Aquí también se aprecia. Si damos clic en este campo, no aparece aquí, pero ya dándole aquí, ya aparece que está marcado. La clave principal tiene la propiedad de que nunca se puede repetir. Esto nos permite diferenciar los campos. También evita las redundancias porque digamos que tengo un Manuel Pérez y tengo otro Manuel Pérez. Pero si no tuviera un número de control, yo solo veo dos Manuel Pérez. Así que lo que quiero es pues eliminar uno, ¿no? Porque tener nombres repetidos me almacenaría espacio dentro de mi base de datos. Pero ya al diferenciarlos con este ID, que es clave principal, ya sé que son dos Manueles Pérez diferentes y ya sé que esta información realmente es útil, me sirve almacenarla y no es alguna redundancia. A los campos también se le pueden añadir propiedades que se muestran en la parte inferior. Está el tamaño del campo, el cual dependiendo del tipo de dato se puede modificar. Si es texto corto, aquí se introduce la cantidad de caracteres. Y si es número, aquí se introduce el tipo de número que queremos almacenar. Ya sea un byte, un entero, doble, decimal, depende de lo que queramos. Fecha, hora, nos permite asignarle un formato, que son estos tipos, dependiendo de qué tipo de fecha queramos almacenar. Entonces también hay otras propiedades como el formato, que nos permite darle por medio de unos símbolos, darle forma a la información que vamos a almacenar y cómo se va a almacenar dentro de la base de datos. Por ejemplo, si en el ID quiero que sea un código de 5 dígitos, pondría esto, porque así podemos decir que siempre se vaya a almacenar el número con esa forma. Si introducimos uno de 6, no se va a poder almacenar. Si introducimos, por ejemplo, 20, se va a almacenar como 00020. Todo depende de lo que queramos. También existe la máscara de entrada que dentro de la vista de hoja de datos se mostraría una forma para introducir la información. Por ejemplo, un número telefónico, si se escribe, se vería como una serie de números, así completamente normal. Pero con una máscara de entrada podemos hacer que se vea, por ejemplo, un paréntesis que delimita la alada, o que cada cierta cantidad de números se ponga un guión. Así podemos ver de manera más fácil la información que estamos introduciendo y también entender más fácilmente qué estamos introduciendo. También existe requerido, que sí o no, este, que significa que siempre que tenemos un registro, ese campo tiene que estar lleno. El ID también tiene esa propiedad automáticamente.
Las claves principales siempre se tienen que llenar para que el registro se pueda almacenar. También existe el indexado, que puede ser sí o no, con duplicados o sin duplicados. El indexado sin duplicados es similar a la clave principal, que estamos diciendo que nunca se vaya a repetir. Eh, si se indexa em, sin duplicados un campo, no podemos nunca poner el mismo valor o dato dentro de ese campo en diferentes registros. Son únicos. Para trabajar con SQL, vamos a, como dice el nombre, que es lenguaje estructurado de consulta, vamos a usar el diseño de consulta. Desde aquí podemos ver las dos vistas que hay ahorita, vista SQL, que es donde vamos a escribir el texto y las sentencias, y vista diseño, que es la forma de access. Después de escribir la sentencia y ejecutarla, vamos a poder ver la vista hoja de datos. Entonces, lo primero con SQL, con el lenguaje SQL, eh, por lo general se crea la base de datos. En este caso, como ya le hicimos, como estamos trabajando en Access, no se va a usar este comando, pero sí vamos a ir directo a Create Table, que es el comando para crear una tabla. Digamos que quiero volver a hacer esta tabla. Voy a hacer Create Table compositores. Para diferenciarlo voy a poner 2. Entonces, ya tenemos el comando y el nombre de nuestra tabla. Vamos a abrir un paréntesis, que es donde vamos a introducir los campos que queremos hacer. Voy a abrir compositores para saber qué campos queremos. Primero, vamos a ir renglón por renglón creando los campos. La primera parte es crear el nombre. En este caso estamos usando ID y para diferenciarlo voy a usar ID2. Después del nombre vamos a asignar el tipo de dato. En este caso, los tipos de datos, el nombre y la clasificación varía un poco. Para crear números tenemos que especificar el tamaño del número, como por ejemplo si lo hiciéramos aquí, byte, entero, entero, largo, simple. Así que vamos a poner int, lo cual significa entero. Después vamos a agregar la propiedad not null, que significa que este campo eh, siempre se tiene que llenar al llenar registros, que es lo mismo que ponerle requerido sí en este campo. Ahora para hacer la clave principal vamos a escribir primary key, que declara que necesitamos que este campo sea la clave principal. Luego para ir al siguiente renglón, para explicar el siguiente campo, vamos a vamos a escribir una coma y enter. Ahora vamos a por el siguiente campo. Nombre, que es el nombre del campo. Luego el tipo de dato, que es texto corto. En SQL se llama varchar. Si abrimos un paréntesis y escribimos un número, podemos especificar la cantidad de caracteres que contiene, como por ejemplo aquí, en tamaño del campo, 255. Pero por default, varchar va a asignarle un tamaño de 255 y nosotros no queremos especificar nada, así que se deja de esa manera. Ahora se va a escribir not null porque siempre se va a encontrar la información del nombre de un compositor, coma y siguiente renglón. Ahora el nuevo campo es, para diferenciar aquí un 2, siguiente campo es apellido, varchar otra vez porque es texto y not null, también porque siempre se encuentra el apellido. Ahora nacionalidad, esto a veces no se encuentra buscándolos, así que se asigna otra vez varchar, pero no vamos a hacer que se requiera, no vamos a poner el not null. Lo mismo con fecha de nacimiento, varchar y sexo. Ahora, en el último renglón de la creación de campos,
no se va a asignar, no se va a escribir esta coma, simplemente se va a cerrar el paréntesis y todas las sentencias de SQL se acaban con un punto y coma. Ahora vamos a ejecutar, se ejecuta y aquí se crea la tabla. Aquí se pueden ver los nombres y si vamos a vista de diseño también se ven los tipos de datos y las propiedades que asignamos, como por ejemplo aquí, requerido, sí, requerido, sí, pero aquí ya no le pusimos not null, así que no está requerido. Y así se crea una tabla con SQL. Ahora ya que hicimos nuestras tablas, que aquí también están las sentencias guardadas, create table, de todas las tablas, em, se van a hacer las relaciones. Las relaciones se hacen en Access. Ya después de hacer nuestras relaciones, vamos directo al llenado de registros, que también se hace en SQL. Y en este caso vamos a usar el comando insert into. Esto va a decir que vamos a insertar unos datos dentro de los campos de las tablas. Así que insert into nombre de tabla. Digamos que queremos llenar un registro de compositores. 2. Vamos a escribir el nombre de la tabla. Luego se abre un paréntesis y se van a escribir los campos que queremos llenar. Digamos que quiero llenar todos. Así que pondría ID 2, nombre 2, apellido 2, todos separados por comas. Nacionalidad 2, fecha de nacimiento 2, sexo 2. Ya el último campo no se le va a poner una coma, simplemente se va a cerrar. Ahora el operador values nos va a permitir ingresar los datos que queremos en estos campos. Se abre paréntesis y vamos a introducir los datos. Digamos que queremos llenar el primer registro. 1 entre comillas simples para que no se pregunte la información. Ahora el siguiente. Es importante mantener el orden. El mismo orden que en el que escribimos los campos es el mismo orden en el que vamos a llenar los datos. Si por ejemplo aquí llenara japonesa en referencia a la nacionalidad, esto se almacenaría aquí, que obviamente eso no queremos. Así que vamos a poner esto. También los, los datos que vamos llenando también se van a separar por comas, menos por el último. Y así queda nuestra sentencia, otra vez terminándola con un punto y coma. Y si se ejecuta, podemos ver que se guarda el registro con la información que especificamos aquí. Ahora, después de llenar todos los registros con varias sentencias, podemos explorar las consultas. Las consultas se crean otra vez aquí en la vista SQL con el comando select from. Dependiendo de lo que querramos hacer en la consulta, es cuántos comandos y operadores se van a usar en nuestra sentencia. Si por ejemplo, que es la forma, que es el tipo de consulta más simple, queremos hacer una consulta de toda la información de una tabla, podemos usar un asterisco, que es similar a cuando hacemos una consulta y digamos tenemos consolas. Aquí podemos ir agregando campo por campo o con este botón doble clic y ya se va a poner todos los campos de consolas. Si ejecutamos esto, va a aparecer todos estos, aunque solo hayamos presionado un botón, porque el asterisco eh,
sirve para agarrar todos los campos de esa tabla. Así que si queremos agarrar todos los campos de compositores, ponemos select from compositores 2. Y ya se acaba la sentencia con punto y coma. Y aquí aparecen eh, todos los campos por medio del asterisco. Y como solo tenemos un registro, aquí se muestra este registro. Pero si quisiéramos, por ejemplo, mostrar el de consolas, que tiene ya 5 registros, se cambia el nombre de la tabla, se ejecuta y aquí aparecen todos los campos para empezar por medio del asterisco y también todos los registros que tenemos en esa tabla. Y si queremos asignar criterios o usar otras tablas, hay que usar otros comandos y otros operadores. Si queremos hacer una consulta donde se muestre la información de un solo campo, es similar al asterisco, pero en vez de usar el asterisco vamos a usar el nombre del campo. Por ejemplo, nombre 2 from la tabla compositores 2. Se ejecuta y aquí aparece el nombre. Si queremos más campos, como por ejemplo nombre 2 y apellido 2, ejecuta y aquí aparecen los dos nombres. Y solo aparece pues un registro porque es lo que tenemos almacenado. Pero si queremos ver más, podemos agarrar de la tabla que completa, que es compositores. Y obviamente pues los campos son diferentes, no tienen el 2, se cambia y se ejecuta y aquí aparecen pues los registros de la otra tabla, compositores normal y aquí se muestra. Pero solo mostrando el nombre y apellido porque es lo que especificamos en nuestra sentencia. Ahora para explicar los criterios, también se crean consultas en la vista SQL. También se usa el comando select. eh, y en este caso queremos usar el criterio AND. Así que vamos a usar el asterisco. Aquí también, como ya dijimos, el asterisco significa que vamos a agarrar todos los campos de esa tabla. Así que select todo de la tabla, digamos, consolas. Entonces, se agarran todos los campos de consolas, pero para agregar un criterio se usa el operador where, que significa que pues este campo que vamos a introducir va a tener alguna propiedad o un criterio de búsqueda. Así que digamos consolas, donde el campo nombre es como, que en este caso es like. Like nos permite introducir el criterio. En este caso queremos que nos muestre todas las consolas que empiezan con la letra G. Así que entre comillas se pone nuestro criterio y digamos que queremos que empiece con G. Y para esto ponemos la G y un asterisco. Este asterisco significa que después de la G puede haber cualquier cantidad de caracteres, cualquier tipo de caracteres, siempre y cuando empiece con G. Así que ya con este criterio y un punto y coma ejecutamos y se muestran las consolas que empiezan con G. Digamos que queremos mostrar una que termine con Y, solo las que terminen con Y. Ahora se va a introducir el operador AND, que va a especificar que los dos criterios que vamos a introducir se cumplan ambos. Así que otra vez nombre, like y el criterio, que digamos que queremos que acabe con Y. Es similar a la G, pero en vez de que el asterisco esté después, está antes. Esto significa que puede haber cualquier cantidad o tipo de caracteres antes de Y, pero siempre y cuando termine en Y. Eh, el criterio se tiene que volver a especificar el nombre de campo y su like para que se cumpla ambos criterios usando AND.
así que se ejecuta. Así que solo se muestra Game Boy porque es el único de consolas que empieza con G y termina con Y. Ahora digamos que queremos encontrar todos las consolas que tienen la E presente dentro del nombre. Así que vamos otra vez a la vista SQL y cambiamos el criterio. Ahora el criterio que queremos es que el nombre sea como asterisco E asterisco cerramos. Esto significa que puede haber cualquier cantidad o tipo de caracteres antes y después de la E siempre y cuando la contenga. Y aquí se muestran todas las que tienen E. Aquí, por ejemplo, el Wii U no tiene ninguna E, así que no se muestra. Ahora podemos usar el operador OR, el cual significa que cualquiera de los dos criterios se puede cumplir y se va a mostrar en pantalla. Vamos a especificar que queremos ver las consolas que empiezan con N o que empiezan con W. Ahora se ejecuta y aquí se muestran. Estas empiezan con N y estas con W. Y vemos que este GameCube y Game Boy empiezan con G, así que no se van a mostrar. Pero aquí sí se muestran una de las dos. O las de W o las de N. Existen también otros diferentes operadores de criterio, como el between. Vamos a especificar que queremos ver las consolas que empiezan con N o que empiezan con W. Ahora se ejecuta y aquí se muestran. Estas empiezan con N y estas con W. Y vemos que este GameCube y Game Boy empiezan con G, así que no se van a mostrar. Pero aquí sí se muestran una de las dos. O las de W o las de N. Existen también otros diferentes operadores de criterio, como el between. Between nos permite mostrar eh, información dentro de un rango, por ejemplo, entre dos números. Si queremos mostrar eh, juegos que cuesten entre 10 y $50, o juegos que se encuentren entre 1990 y 1995. En este caso vamos a hacer una sentencia donde vamos a mostrar los juegos que se sacaron en, en los en la década de los 90. Así que se selecciona todo otra vez de la tabla juegos y introducimos el operador where fecha estadounidense, between, y vamos a trabajar con fechas, así que vamos a usar estos hashtags siempre que se hace referencia a alguna cantidad de fechas, así como se usarán comillas antes. Vamos a usar hashtags. Así que digamos que queremos que sea de los 90, que pues es de 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999. Así que ponemos 11 1990 y 31 12 1999. Bueno, como está en inglés, creo que es 12/31. Se cierra. And sirve para especificar que el rango es entre este y este. Así que se ejecuta y aquí aparece el único juego que está en ese rango, porque todos los demás o son del 2000 o son antes de los 90. Y el único juego que sí está en los 90 es Kirby's Dream Land, el cual se muestra aquí.
Aquí está la fecha, 1992. El último operador que queda es not like, así que digamos que queremos ver todas las consolas que no son consola portátil. Así que nos vamos a nuestro SQL, select todo de consolas, de tabla de consolas, donde el campo tipo, not like, eh, consola portátil. Se cierra la sentencia, ejecutamos y ahora ya vemos todas las consolas que no son consola portátil. En este caso, como solo tenemos consolas domésticas, solo se van a mostrar es. Falta un operador más, el cual es null o is null. Así que se usa otra vez select todo de, digamos, desarrolladores. Aquí hay desarrolladores que no tienen una fecha de retiro porque siguen activos, como EPD o HAL. Entonces vamos a trabajar de desarrolladores, la tabla de desarrolladores, donde el campo retiro is null. Eso nos va a mostrar todos los registros donde el campo tipo estén vacíos. Se ejecuta. Aquí vamos, que están vacíos los campos en retiro. Entonces, es lo mismo aquí. Y no se mostraron estos porque sí tienen este ese campo eh, lleno. Ahora de manera inversa, podemos agregar un not para hacer que en vez de mostrar los desarrolladores que tienen este campo vacío, ahora vamos a mostrar los que tienen el campo lleno. Así que is not null se ve y aquí aparecen que este campo retiro si está lleno. Ahora para crear una consulta multitabla donde hacemos referencia a varias tablas es otra vez similar pero de diferente forma. En este caso no vamos a usar un asterisco porque vamos a estar trabajando con varias tablas y en este caso queremos solo mostrar información específica. En franquicias, en juegos, cada juego pertenece a una franquicia con este campo. eh, pero aquí de manera simple, pues no podemos ver a qué franquicia pertenece, solo aparece un número. Y aquí pues en franquicias sí tenemos el nombre de cada franquicia. Así que en esta consulta lo que queremos hacer es mostrar el nombre del juego y el nombre de la franquicia. Así que se hace select, se escribe el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo que queremos, coma, para usar otro campo. En juegos, eh, la tabla se llama juegos y el campo se llama nombre EWA. Ahora se usa el operador from para especificar que estos campos los vamos a estar tomando de estas dos tablas, juegos y franquicias. En las relaciones podemos ver que están relacionados y aparte de declarar que vamos a usar eh, estas dos tablas, también tenemos que mencionar la relación, porque por ejemplo en otras consultas aquí vemos que solo decimos from compositores, solo mencionamos la tabla, pero aquí cuando es multitabla eh, se tiene que usar una forma o un operador para especificar que hay una relación. Así que se toma primero el nombre de una tabla, se pone el nombre de la tabla y luego inner join, que esto está declarando que hay una relación y luego se va a introducir el nombre de la otra tabla, así que está relacionado con juegos, on
Y aquí vamos a especificar los campos, los dos campos que están en la relación. Así que aquí vemos que es el ID de franquicias y el campo franquicia de juegos. Así que vamos a poner eh, nombre de tabla para escribir bien el nombre del campo. Primero es nombre de tabla, franquicias, punto ID, que así se llama el campo. Es nombre de tabla, nombre de campo. Franquicias, ID. Un igual. Y luego otra vez juegos, nombre de tabla y franquicia, nombre de campo. Así que juegos.franquicia. Se cierra, se ejecuta y ya con la relación declarada podemos ver el nombre del juego y el nombre del juego, perdón, y el nombre de su franquicia. Por ejemplo, Kirby's Dream Land pertenece a la franquicia de Kirby. Si no especificáramos esto en inner join, no funcionaría bien la consulta porque nos mostraría eh, datos repetidos. Aquí, por ejemplo, eh, realmente no nos está mostrando nada. También está erróneo porque este juego no pertenece a esta franquicia. Por eso se agrega este inner join. Ahora podemos hacer otra sentencia llamada update. Este es un comando que nos permite modificar la información de los registros. Así que digamos que queremos, digamos que esto lo cambia a 60. Y pues su verdadero cumpleaños, su verdadera fecha de nacimiento es 1961. Así que guardamos. Y ahora aquí queremos volver a cambiarlo a 1961. Así que ponemos primero el nombre de la tabla, compositores, set, que va a hacer que se cambie este valor, set fecha nacimiento, que es el nombre del campo que queremos cambiar, igual a 1960. Y ponemos where para especificar en cuál de estos 5 registros queremos hacer ese cambio. Así que where id es igual a 1, porque es del registro 1. Cerramos, ejecutamos, se actualiza, actualizamos todo, cerramos y abrimos. Ah, bueno, se introdujo mal el dato. Eh, ejecutamos, se actualiza y aquí ya aparece 1961, que es su verdadero año de nacimiento. Ok, digamos que al crear esta tabla yo quería que fecha de nacimiento fuera un tipo de dato fecha, aunque lo hayamos hecho en texto corto. Así que se usa el comando alter table. Vamos a agarrar la tabla que queremos cambiar, compositores 2, y luego alter column. Column hace referencia al campo que vamos a modificar. Así que el campo que queremos cambiar es fecha de nacimiento 2. Y aquí ya directamente podemos hacer, eh, podemos agregar sus propiedades como en una columna así, por ejemplo, en una fila así. Aquí tenemos fecha de nacimiento, varchar. Acá queremos hacer que sea date. Así que se pone date, tipo de dato date, y se ejecuta. Ahora en compositores 2, este campo debe aparecer como tipo de dato fecha hora, después de haber hecho esta alteración. Alter table se tiene que usar bien porque es posible que se cambie algún campo que se esté usando en una relación. Ahí no se puede porque no, Access no lo permite. Entonces es importante hacer estos cambios antes de empezar a hacer las relaciones o el llenado de registros. También existe el comando delete from, que nos permite eliminar un registro dentro de una tabla. Así que es primero delete from nombre de tabla. Digamos que queremos borrar nuestro único registro de compositores 2. Así que tabla compositores 2, where
nuestro ID 2 es igual a 1. Así que con este where estamos especificando que queremos borrar el registro de compositores 2 donde esto sea igual a 1. Y como es clave principal, sabemos que solo vamos a borrar un registro y que solo un registro tiene el número 1. Así que al ejecutar esto, va a eliminar una fila. Sí. Y ahora se actualiza y ya desaparece este registro. Ahora también se puede crear una consulta donde eliminemos una tabla. Así que se llama este drop table. Digamos que queremos borrar compositores 2. Se ejecuta. Bueno, esperemos hacer. Se ejecuta. Ya se eliminó compositores 2. Ya no aparece aquí en nuestra lista de tablas.